Buenas tardes, estimados alumnos. En esta sesión del día de hoy vamos a explicar el tema 13 del programa referido a la conducta jurídico-penal. Tal como habíamos señalado en sesiones anteriores, la estructura del delito tiene la siguiente forma: una conducta típica, antijurídica y culpable. Son 4 elementos fundamentales que deben concurrir para que una conducta sea reputada como delito, como hecho punible. En esta sesión del día de hoy vamos a referirnos al primer elemento, que es la conducta jurídico-penal. Básicamente tenemos que señalar que la conducta jurídico-penal es la base o la piedra angular del edificio conceptual del delito. Ya como veremos, es el elemento sobre el cual se sustentan los demás componentes del hecho punible. Bien, hecha esta generalización, esta introducción, debemos pasar a analizar el punto referido a los requisitos que deben concurrir para que estemos en presencia de una conducta jurídico-penal. Necesario es entonces definir qué es una conducta jurídico-penal. En este sentido, tenemos que señalar que una conducta jurídico-penal es todo hecho humano, voluntario y externo dirigido por una finalidad, o tendiente a una finalidad. De esta definición vamos a extraer los elementos o requisitos de la conducta jurídico-penal. En este sentido, necesitamos en primer lugar que se trate de un hecho humano. Un hecho humano. Los hechos de la naturaleza, los hechos de los animales están excluidos del concepto de conducta jurídico-penal, a diferencia de épocas anteriores donde los animales y las cosas podían ser objeto de una sanción. En el derecho penal moderno esto último está totalmente proscrito. Solamente pueden responder las personas humanas, las personas naturales. Bien, necesitamos en segundo lugar que este hecho humano sea externo, esté exteriorizado. La exteriorización es el segundo requisito del concepto de conducta jurídico-penal. En este sentido, los pensamientos no son punibles. Cogitationes penam nemo patitur, se decía desde la antigüedad, el pensamiento no es punible. Todo lo que forme parte del fuero interno del sujeto no puede ser objeto del derecho penal, no es pasible de una sanción. En tercer lugar, tenemos que otro requisito del concepto de conducta jurídico-penal es la voluntad. La voluntad, entendida como la capacidad psíquica de ordenar y dirigir el propio comportamiento. Un hecho humano puede ser externo, pero si no es voluntario, no puede ser objeto de relevancia jurídico-penal. No le interesa al derecho penal. Tiene que haber voluntad. Y otro y último requisito del concepto de conducta jurídico-penal es la finalidad. Señores, no puede haber voluntad sin finalidad. Son dos conceptos íntimamente vinculados, están hermanados. Esa voluntad tiene que estar dirigida hacia un fin determinado, hacia una finalidad criminal. Esto ya lo tomamos de la postura finalista desarrollada por Hans Welsel en la primera mitad del siglo XX. Bien, dicho esto, debemos pasar al siguiente punto de la sesión del día de hoy, que es el tema referido al punto referido a las funciones del concepto de conducta jurídico-penal. Ya sabemos qué se entiende por conducta, ya sabemos cuáles son los requisitos de la conducta jurídico-penal. Vamos a ver ahora las funciones que cumple la conducta o el concepto de conducta jurídico-penal. En este sentido podemos señalar, siguiendo a Zaffaroni, que existen dos funciones del concepto de conducta jurídico-penal. Tenemos por un lado una función sistemática y por otro lado una función política. Respecto a la primera función, la función sistemática, debemos señalar que la conducta jurídico-penal es el sustantivo del delito, es la base sobre la cual se sustentan los demás componentes del hecho punible, del delito.
A ver, el delito tiene un sustantivo y unos adjetivos. El sustantivo del delito es la conducta jurídico-penal. Ahora bien, para que esa conducta pueda tener relevancia para el derecho penal, debe tener unos adjetivos, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Por eso entonces decimos que la conducta cumple una función sistemática, que es fungir como sustantivo del delito, como base sistemática, como punto de anclaje de los demás elementos que componen o conforman el edificio conceptual del delito. Bien, ese es el punto de vista sistemático. Pero la conducta también cumple una función política. En este sentido, la conducta cumple una función de reducción selectiva del ámbito de lo punible. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esta conducta vamos seleccionando qué hechos humanos le interesan al derecho penal y qué hechos humanos deben ser descartados del derecho penal. Así como también que otro tipo de hechos que deben ser descartados del derecho penal, tales como los hechos de la naturaleza y los hechos que provengan de los animales. Eso no le interesa al derecho penal. La conducta es el primer filtro del delito. Aquí se filtra qué porción del poder punitivo va a ser aceptable. En este sentido, todo lo que no sea un hecho humano, voluntario, externo y final está excluido del concepto de delito. No le interesa al derecho penal, no debe ser sancionado. Bien, entonces tenemos esta función política de reducción selectiva del ámbito de lo punible. Hemos dicho desde la sesión anterior que la función de la teoría del delito, entre otras, es contener y reducir el poder punitivo del Estado, el ámbito de lo punible. La conducta, el concepto de conducta, al ser el primer elemento del delito, es el primer filtro al cual debe enfrentarse el poder punitivo. Frente al poder punitivo, tal como dice Zaffaroni, debemos oponer el poder jurídico de contención. Ese poder jurídico de contención que le corresponde ejercerlos a las agencias jurídicas del Estado, jueces, fiscales, etc., tiene una serie de filtros. La conducta es el primero. Es el primer filtro que debe sortear el poder punitivo para que sea admisible el castigo. Bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto de la sesión del día de hoy, que es el referido a las causas de ausencia de conducta. ¿En qué caso no estamos en presencia de una conducta jurídico-penal? En primer lugar, debemos señalar que lo no exteriorizado, lo que no implique una exteriorización de la voluntad final, no puede ser objeto del derecho penal. Cogitationes penam nemo patitur. Tengo que recalcar, el pensamiento no es punible. Nadie puede ser castigado por lo que piensa. Las personas solamente pueden ser castigadas por lo que hacen, no por lo que piensan ni por su forma de ser. Esto tiene que ver con un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de nullum crimen sine conducta, el principio del acto. No hay delito sin conducta. En este sentido, entonces, lo no exteriorizado, lo que no implica una manifestación, una exteriorización de la voluntad final, no puede ser objeto del derecho penal. Asimismo, no puede ser reputado como conducta jurídico-penal todo lo atinente a los supuestos de fuerza física irresistible. ¿Qué quiere decir esto? La vis absoluta. Cuando una persona natural, es utilizada como un objeto para cometer un hecho punible, como una masa mecánica para cometer un hecho punible, esta persona no puede ser sancionada penalmente. No estaremos en presencia de una conducta jurídico-penal. Por ejemplo, el caso de una persona que está en el borde de una piscina, disfrutando de un día de club, otra persona la empuja, esta persona que estaba en el borde de la piscina cae al agua y golpea a un bañista, ocasionándole unas lesiones. En este sentido, la persona que fue empujada y que cayó al agua y que lesionó al bañista no puede ser sancionada por el delito de lesiones personales, por cuanto fue objeto de una fuerza física irresistible. Ahí no podemos entender que ella realiza una conducta humana voluntaria y externa. Así de sencillo. Asimismo,
no puede ser reputado como conducta los casos de movimientos reflejos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ocurre un movimiento reflejo frente a un estímulo determinado del cuerpo humano, no estaremos en presencia de una conducta jurídico-penal. La definición técnica de movimiento reflejo es aquel impulso que va por vía subcortical motivada a un estímulo recibido en un centro sensorial y que dispara la señal a un centro motor, a un músculo. Por ejemplo, cuando una persona está en el médico y el médico, para probar sus reflejos, le da con un martillito en la rodilla y estira la pierna, ahí no hay intervención de la voluntad. Sencillamente es un movimiento mecánico. El cuerpo humano recibió el estímulo y disparó una señal sin necesidad de intervención de la conciencia, de la voluntad, a el centro motor, es decir, al músculo. En este sentido, podemos tener el caso de la persona que está conduciendo un vehículo, se introduce una avispa dentro de la cabina del conductor, la pica cerca del ojo, producto del dolor, pierde el control del volante y ocasiona un accidente de tránsito donde hay fallecidos y lesionados. En este sentido, esta persona actuó bajo un movimiento reflejo. Aquí no hubo intervención de la conciencia. En tercer lugar, tampoco puede ser reputado como conducta jurídico-penal, en cuarto lugar, perdón, los casos de inconsciencia. Dentro de este supuesto de inconsciencia tenemos en primer lugar las hipótesis de embriaguez letárgica, que es el grado más alto de embriaguez. En segundo lugar, los supuestos de sueño o sonambulismo. Y en tercer lugar, los supuestos de ataques epilépticos. En estos casos no hay conciencia y por ende no hay conducta jurídico-penal. Se ve afectada la voluntad. El Código Penal en esto es muy claro. En el artículo 61 de dicho instrumento legal se dice muy claramente: nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye. La intencionalidad, que forma parte esencial del concepto de conducta. La intencionalidad unida a la voluntad final. Por su parte, el artículo 62 del Código Penal también dice, cuando se refiere a los casos de ausencia de conducta: no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Dentro de esta disposición legal del artículo 62 encontramos como supuesto de ausencia de conducta expresamente previsto en la ley los casos de sueño o sonambulismo, el que hallándose dormido, los casos de epilepsia o de estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia, que es el primer elemento fundamental de la conducta. ¿Qué pasa con los casos de fuerza física irresistible, por ejemplo? Bueno, allí tenemos que acudir entonces a la disposición general, que es del artículo 61, donde se dice, el último párrafo del artículo 61, la acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria a no ser que conste lo contrario. Es decir, aquí una presunción de voluntad, no de dolo, sino de voluntad. Se presume la voluntad, a no ser que conste lo contrario. Por ejemplo, si se prueba que la persona actuó bajo un supuesto de fuerza física irresistible o un supuesto de movimiento de reflejo, se aplicará entonces esta norma y por ende estará exenta de responsabilidad penal. Este último párrafo, el artículo 61 que acabo de leer, es una presunción juris tantum. ¿En qué sentido? Que admite prueba en contrario y que sirve como base para las causas de exclusión de la conducta que no están previstas en el artículo 62 para canalizarlas. Bien, dicho esto, tenemos que señalar como otro punto fundamental de este tema es lo referido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es muy sencillo. Las personas jurídicas no tienen voluntad, no tienen conciencia. La persona jurídica no es un ente que uno lo ve caminando por la calle y que piensa. Por el contrario, la persona jurídica es una ficción, una empresa. Sí, tiene unos directivos, unas personas que trabajan en ella, que toman decisiones. Pero la persona jurídica, al no tener voluntad, no puede realizar conductas jurídico-penalmente relevantes. No realiza hechos humanos, voluntarios y externos y finales. En consecuencia, las personas jurídicas no pueden ser objeto de sanción penal. Deberían ser objeto de sanciones administrativas,
cierre, clausura, etc. Pero las conductas jurídicas per se no pueden cometer delitos. Pueden cometer sanciones e infracciones administrativas, mas no delitos. ¿Por qué? Porque en el delito se requiere una conducta humana, voluntaria y externa. Si no hay una conducta, en consecuencia no habrá delito. Los que pueden ser responsables penalmente son las personas que, utilizando a la persona jurídica, a la empresa, comete un hecho punible. Puede ser una delincuencia desde la empresa o un supuesto de delincuencia dentro de la empresa, contra la empresa, pero nunca puede decirse, al menos a nivel jurídico penal, que la empresa puede cometer delitos. Por una razón muy sencilla, no puede realizar conductas. El derecho penal está centrado en la idea del ser humano, de la persona humana. Por eso no pueden responder ni los caballos, ni los perros, ni las cosas, y mucho menos las empresas. Castigar penalmente una empresa es como castigar penalmente un caballo. Algo totalmente inaceptable en un Estado de Derecho. Bien, por último, queda pendiente por analizar la evolución histórica del concepto de conducta jurídico penal. Pero esto deberá ser objeto de otra sesión. Analizaremos los distintos conceptos que ha dado la doctrina sobre la visión y el contenido y la finalidad de la conducta, la acción o el comportamiento en el derecho penal. Muchas gracias.